iniciar la grabación. Entonces, la sesión anterior comentamos de la importancia de un enfoque de calidad y que este enfoque de calidad tiene tres dimensiones: procesos de calidad, tiene pruebas, y esas pruebas buscan la aceptación de parte de los usuarios. Vimos las 5, hay más, no quiero decir con esto que con estas 5 pruebas se limite de tiempo, errores, memorabilidad, facilidad de aprendizaje y aceptación a través de tests como el IBM CSUQ. Solamente digo que es una parte de lo mucho que se puede profundizar alrededor de estos temas, ¿no? Si por ahí alguien más quisiera profundizar en otro tipo de test o llegar a detalles más finos, con gusto, si llega el momento después, me pueden ir consultando, ya tienen por ahí mi correo. Y bueno, es importante que ustedes sepan que pues hay una amplia gama de instrumentos, ¿sale? Bueno, esa es una parte. Y de esta otra parte, decía yo que viene necesitamos probar que funciona. Porque no basta con que tú llegues conmigo y me digas, pues ya lo probamos y sí jala. O la típica de, pues quién sabe qué pasó, qué raro, ¿no? O sea, ayer sí funcionaba, quién sabe qué le movieron hoy. No importa lo que le muevas, no importa lo que pase, si tú haces algún cambio, ese cambio tendrá que hacer que el software pase por un proceso de revisión. Y si entra ese proceso de revisión, ahí uno se daría cuenta que alguna de las pruebas ya no es correcta, y entonces o no hace ese cambio, no lo mantiene, o lo corrige, ¿no? El problema que esté causando. De ahí la importancia de tener en todo este loop, le llamo yo, de pruebas, pues repositorios como lo que podemos crear en GitHub, y configuración de ambientes de pruebas como los que podemos incluir, y vamos a ver un ejemplo el día de hoy. Pero en general este mismo ejemplo, que es muy sencillo, solamente es para que ustedes se den cuenta que de la misma manera que este ejemplo se hace, se tienen que ir construyendo alrededor de sus proyectos las pruebas correspondientes para garantizar que funcionan y que cada evolución que hay del software, lo que sea que hicimos, sigue funcionando lo anterior más esto nuevo. A eso le llamamos que la integración es correcta. Para eso existen herramientas como Travis Continuous Integration, Travis CI, que se le conoce, que es un software que me permite ir revisando precisamente toda esta evolución y la integración continua, ¿no? Entonces, a esto le llamamos nosotros el enfoque de pruebas de caja negra. ¿Qué son las pruebas de caja negra? Bueno, básicamente ir probando módulos alrededor de la especificación que se tiene y de los datos de entrada que nosotros asumimos que son válidos y los no válidos, ¿sale? Entonces, por ahí, esto es básicamente la idea, ¿sí? Y todos estos escenarios de valores válidos y no válidos y los resultados esperados ya controlados, si son válidos, espero el resultado de la función que estoy probando. Si no son válidos, espero un mensaje que confirme que detectaron el error y lo están comunicando al usuario. Entonces, sea cual sea la situación, la tenemos controlada, ¿no? Entonces, aquí, como decimos, no es estar ahí trabajando nada más a nivel de código, sino a nivel de resultados esperados, ¿no? Y en principio, si algo no va de la mano de lo que uno esperaría, pues bueno, ya conocen las técnicas de debugging o poder estar ahí tratando de mandar a la salida, dependiendo del lenguaje de programación que utilicen. Si nuestro IDE no nos permite hacer debug, pues seguramente tendré que estar mandando mensajes en ciertas áreas del código para ir controlando
los valores que van teniendo mis variables a lo largo de mis programas, ¿no? Finalmente, la idea, la intención aquí es que siempre mantengamos un pensamiento creativo. Aquí hay también un proceso muy creativo para imaginarnos qué puede salir mal. Ahí es donde nosotros tenemos que idear, soñar, plantearnos escenarios, lo más raro que se les ocurra, lo más atípico que se les ocurra, que pudieran hacer las personas al usar un sistema interactivo. Y entonces eso le va a dar robustez a mi solución y va a garantizar que entonces nosotros tengamos algo que de alguna manera cumple con una calidad porque fue probado. No es infalible, eso es algo que también tenemos que tener presente, no es infalible. Y bueno, finalmente ahí, si nosotros identificamos estos escenarios donde hay una alta probabilidad de errores, seguramente estaremos más cerca de tener un software robusto y listo para poder ser usado. De ahí que, pues, ¿qué nos da el conocimiento necesario para estas pruebas? Pues normalmente me lo da la experiencia. Y obviamente el conocimiento del dominio que necesito. Entonces yo aquí les doy una estrategia, o eso es mi propósito con este contenido, darles una estrategia de cómo se pueden imaginar pruebas. Y que si yo tengo como checklist, que yo le llamo, una lista controlada de escenarios posibles de cosas que pueden fallar, ¿no? Esto está con fundamento en la literatura. Entonces ustedes ya de ahí pueden tener este pensamiento creativo de, miren, acuérdense que tenemos todo este conjunto de pruebas. Vamos viendo requerimiento por requerimiento, vamos viendo historia de usuario por historia de usuario, vamos viendo formulario por formulario, vamos viendo input por input, si esta lista se cumple o no se cumple y qué pruebas se me tienen que ocurrir a mí. Ahí ya viene la parte 2, ¿no? Ya tengo esta guía, pero después yo la aplico. Ya vamos a ver esa parte. Entonces, vamos a partir de un escenario así sencillo. Imaginemos que tenemos esta pequeña interfaz de usuario muy sencilla, 3 labels, 3 input fields, nada más queremos saber que si yo escribo 3 números, en la cajita de texto abajo me indique si esos 3 números corresponden a un triángulo equilátero, escaleno o isósceles. Y en caso de que algo haga mal, me indique qué hice mal, ¿sale? En el caso que diga el triángulo es equilátero, no, si por ejemplo pongo algo que no debería, entonces yo escribo el mensaje correspondiente, ¿sale? Bueno, entonces, abajo dibujamos el triángulo. Por aquí, si ustedes lo analizan, ¿no? Debe haber algunas funciones. Una función que para estos 3 datos, ¿no? Por ahí determina, ¿no? Aquí hay una función que recibe esos 3 parámetros y a partir de eso manda aquí un mensaje. Esa función puede apoyarse de otras funciones, ¿no? Normalmente, pues ya yo me apoyaría de otras funciones para garantizar que todo funciona. A ver, entonces vamos aquí a imaginarnos qué pruebas ustedes consideran son necesarias para este programa. ¿Qué pruebas consideran ustedes son necesarias para probar este programa? Para decir, bueno, con esto ya se nos ocurrió. A ver, vayan escribiendo en el chat o comunicando oralmente, quien guste, ¿no? Vamos escribiendo aquí en el chat qué pruebas se nos ocurren para este proyecto. Ok, ya está ahí una. Muy bien, José Antonio. Ok. Valores negativos, no. Perfecto. Perfecto, Mauricio. Muy bien. No se aceptan letras. ¿Qué más? Perfecto. Entonces ahí, Alexander, ok.
necesitamos, para nada más aquí aclarar muy bien lo que Alexander dice, necesitamos una prueba, bueno, lo aclaro, una prueba de triángulo equilátero, ¿sale? Una prueba de triángulo isósceles, escaleno y ya, ¿verdad? Entonces por aquí una prueba de triángulo y una prueba de triángulo escaleno. ¿Sale? Escaleno. Muy bien. ¿Qué más? Acá. Listo. Ok. Muy bien, Fernando. Ahí lo que comenta, no se pueden quedar vacíos. Ok. ¿Qué más? Ok, muy bien, Grecia. Tiene que haber algún tope o límite, ¿no? ¿Verdad? No puedo poner ahí, no sé, un trillón o hasta dónde podría yo. Tengo que hacer pruebas de los límites, muy bien. Garrett, excelente, ¿no? Tengo que determinar de alguna manera si los valores corresponden a lo que físicamente se define como un triángulo, ¿sale? ¿Qué más? Perfecto, sí, tener claro ahí qué tipo de dato, Monse. Yo creo que aquí va uno de la mano que si yo permito centímetros, milímetros o lo que sea, creo que ahí tiene que ver no necesariamente con la unidad, pero sí que estamos hablando de enteros positivos, ¿sale? Va a recibir tres enteros. Entonces, por un lado, sí podría ser útil determinar o tener certeza que solo se aceptan enteros, ¿no? Positivos. Cualquier número que pudiera estar en centímetros o lo que sea, pues solamente que sea eso. Y podría ser así que también acá, bien comentas, acá hablamos de una unidad ¿qué? ¿No? Entonces acá podría ser metros, metros, metros o lo que fuese, ¿no? Pero que al final son creo que enteros positivos, o sea, no se valen decimales, también es importante, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Ya hasta ahí llegamos. Pregunta. En el escenario de revisar, sobre todo en el triángulo isósceles y escaleno, yo voy a preguntar un valor ABC, si corresponden. Tendré que hacer poco lo que comentas por ahí, Mauricio. ¿Tendría yo que hacer alguna permuta? Porque será lo mismo revisar ABC que BCA, que CAB, pensando un poco en la lógica de un if, else. ¿Será lo mismo? ¿Tendré que permutar los valores para estar seguro, seguro, seguro que no importa el orden, si corresponden a un triángulo? Bueno, pues por ahí la respuesta es sí, ¿no?
posiblemente sí, porque miren, yo sé que a lo mejor alguien dirá, no, la lógica del programa no falla, ajá, pero por si las dudas, mejor permutamos. Permutamos los valores y confirmamos que no importa el orden, siempre medirá es isósceles, escaleno o equilátero, ¿sale? Pues es aquí un poco el por qué voy a preguntar si es nulo. Tú dices, no, la lógica de mi programa jamás asigna el valor de nulo. Bueno, por las dudas yo tengo que preguntar, si esto es nulo, es un error. ¿Tienes controlado el error? Mucho del cómputo paralelo concurrente que hacemos cuando trabajamos en red, web, móvil, pues genera estados inconsistentes en la funcionalidad de muchos de los programas. Es ahí que por eso hoy en día ya puedo preguntar si algo es nulo para una bandera en mi desarrollo web o en mi desarrollo móvil por las inconsistencias que podría haber. Tú no ves, pero que el sistema y las máquinas virtuales y demás pudiesen generar y por eso es necesario permutar. Por ahí nos falta una prueba, ¿no? Puede ser, ¿no? Que de alguna manera garanticemos que lo que se va a pintar esté bien pintado, ¿no? Quizás ahorita eso no nos vamos a ocupar tanto de esa figura, solamente aquí bastaría decir con que, ajá, se pintó y ya. No va a ser del tamaño de los números, solamente es denotar el tipo de triángulo que es, ¿no? Que es algo que quizás acá mete ruido, no le hagan mucho caso a la imagen. Habría que preguntar también si se vale que sea cero. ¿Se vale que sea cero? Que es diferente a... ¿No? ¿Verdad que no? No, profe, serían dos lados. Exacto, ¿no? Entonces, ninguno puede valer cero. Entonces, también por ahí es otra prueba, que es diferente a vacío. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es que no escriba nada y otra cosa es que yo escriba cero. Entonces, ahí, pues vean, ¿no? ¿Cuántas pruebas tengo yo que hacer antes de llegar a presentar este trabajo a un profesor, por ejemplo? ¿No? Ahora sí, honestamente, hagamos un sondeo rápido, ¿no? ¿Cuántos de ustedes normalmente hacen esto? Está el sondeo. Es decir, normalmente yo tengo toda esta revisión de función por función, todas las posibles pruebas que necesitan, ¿no? Como ahorita lo acabamos de hacer. Esto sería función por función, clase por clase, ¿no? Proyecto por proyecto, explorar a nivel de detalle todas las funciones para ver si cumplen o no cumplen con lo especificado, ¿no? Y bueno, pues nuestra crítica nada más es como una misma autodiagnóstico, esa es un poco la idea aquí. Por ahí me faltan algunas respuestas. ¿Quiénes faltan de comentar? Bueno, yo creo que vamos a tener que dejarlo así. 6 no respondieron. Entonces, bueno, insisto, no es, es la realidad, ¿no? Es normal. Como que no somos al día de hoy tan conscientes de la necesidad de esta área de las pruebas de software. Un rol de trabajo, Quality Assurance Engineer se le llama, muy demandado hoy en día en el mercado, ¿no? No sé, un par de conocidos ya me han pedido, oye, de egresados, porque de pruebas, necesitamos gente en pruebas. Por todo esto que acabamos de platicar acá, ¿no? El que rompe los programas, claro. Ese es tu trabajo y ese es tu éxito. Ojo, tu fracaso es no romperlos. Y es un modo de ver las cosas destructivo, le dirían algunos, no muy amable, le dirían los otros, necesario, decimos los ingenieros. Si no lo rompes, fracasaste. Si lo rompes, tuviste éxito.
Claro, y mucho. Y ya ni hablemos de metiendo esta parte de seguridad. Aquí no hemos hablado todavía de inyección de código o de algunos elementos que podría yo tratar de hacer, ¿no? Alrededor de la vulnerabilidad en seguridad del software. Y ahí viene todo otro pensamiento creativo. ¿Cómo lo puedo hackear? Esos puestos de trabajo ganan todavía más. Y si no, pregúntenle a los que están tratando, ¿no? Cómo lograr hackear el famoso auto Tesla, ¿no? Les da a los que ya han logrado resultados $1,000,000 ya, tranquilamente. Logré mi millón, ¿no? Entonces, gracias por ahí a David que nos comparte por ahí algún ejemplo, ¿no? Por esta información. Entonces, pues es un trabajo, es un rol y es un puesto de trabajo, es una actitud hacia nuestros programas, porque entonces, ¿quiénes tendrían que ser los primeros en construir software que evite que pase esto? Pues los desarrolladores, ¿vale? Yo tengo que ser responsable de identificar e imaginar todas las posibles escenarios de prueba que requiere mi proyecto. Y entonces, si se acuerdan, cuando yo especifico historias de usuario y digo como alumno de la UDLA que necesita llegar a clases a tiempo de una manera segura, ofrezco un servicio de carpooling que me permite contactar a la comunidad, lo que sea. La historia está, la funcionalidad ahí está. Y les decía yo, tienes que cubrir ciertos criterios, que sea una historia individual, negociable, con valor, estimable, que sea chiquita, con el planning poker, pero que tenga yo claro cómo la voy a probar. ¿Sale? ¿Cómo la voy a probar? Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? ¿No? Sí, muchas gracias, ¿no? Está muy interesante lo que comparte David alrededor de todo esto de hacer pruebas de software. Bueno, por ahí pues son más o menos 14 las pruebas que se nos deben ocurrir para este escenario chiquitito. Si lo hubiéramos hecho cronometrado de manera individual y no en equipo, posiblemente se nos ocurrirían muchas menos. En escenarios de profesionales y demás, pues se les ocurren no todas. Es normal porque precisamente no estamos, digamos, muy habituados a estar con este pensamiento de buscar cómo fallan las cosas. Y vean que aquí es un problema muy trivial. O sea, 14 pruebas para una función. Ahora pensemos en las pruebas que necesita un sistema de control de tráfico aéreo, un compilador o un programa de nómina, que pareciera no tan complejo como los otros, pero que es suficientemente complejo como para no poderme permitir que pague de más o pague de menos a un empleado. Si pago de menos, seguramente el problema más grave es que habrá quienes estarán enojados. Si pago de más, y lo peor es que ni me entero, pues ahí va a haber un problema serio, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es empezar a imaginarnos, y la gran ventaja de todo esto es que nosotros podemos automatizar estas pruebas. No solo dejarlas en el lenguaje natural y describirlas y ejecutarlas, porque lo de menos es muy bien, ya vi los escenarios. Ahí están los escenarios. Los escenarios es un escenario de triángulo equilátero, ¿ok? ¿Cuál sería un escenario de triángulo equilátero? Pues simplemente decir 1, 1, 1, ¿no? Y ahí está el escenario de triángulo equilátero, ¿no? ¿Vale?
Y entonces, pues ya de esa manera, yo ya puedo cubrir con uno de los escenarios. Voy a cubrir otro escenario y así sucesivamente. ¿Sale? Pero eso es, digamos, lo que podría ser a mano. Pero ahora imagínense, acá son 14 pruebas, crece el software y ahora hacemos rectángulos y círculos y cualquier polígono regular. No, pues entonces esto se va creciendo y hacer todas las pruebas siempre a mano, pues va a ser pues ¿cómo le diríamos? Pues poco práctico, ¿no? Sería realmente una pérdida de tiempo hacerlo todo a mano. Entonces, ahí es donde surge el enfoque de las pruebas de caja blanca, ¿no? Que tiene diferentes connotaciones. De lo más importante es que adicional a que me da estas pruebas de funciones, como yo escribo pruebas de funciones, esas pruebas recorren el código de estas funciones para llegar a un resultado esperado. Y como yo recorro el código a partir de estas funciones de prueba, yo puedo también, gracias a eso, identificar el alcance del código que he escrito. Y eso le llamamos el code coverage, ¿no? Que es la cobertura del código, que es una métrica que nos dice, bueno, tú llevas escritas 100 líneas de código, con tus pruebas nosotros cubrimos el 80% de las líneas de código. Hay un 20% que nunca se ejecutan. O sea, tus pruebas nunca nos llevan a esas líneas de código. Tienes dos opciones. O revisas tus pruebas, porque por alguna razón no estamos llegando ahí. Entonces significa que no se te ha ocurrido una prueba que nos lleve a esa parte de tu código. O quita ese código porque muy probablemente no lo estás usando para nada. Tus pruebas pasan, tu software funciona. Confía en quitar ese código. Hay decisiones que podemos tener, ¿no? Ahora, mucho de lo que falla y es común es el tema de las condicionales o las decisiones lógicas, los AND, OR, XOR, toda la parte de álgebra booleana que ocupamos en nuestros programas, los análisis de los límites y demás, pues también tiene mucho que ver con errores comunes como programadores. Entonces ahí también, pues nosotros nos tenemos que imaginar, ¿no? Todo esto y garantizar que no por este procesamiento perezoso, ¿no? No se conozcan este término de los compiladores, referimos, ¿no? O de los procesadores, la máquina virtual que está tratando de ejecutar código máquina, pues una forma de optimizar tiempo de procesamiento, pues es que cuando yo veo condicionales y si en estas condicionales no veo, por ejemplo, la necesidad de continuar evaluando las demás porque alguna ya fue falsa y estoy en un AND, pues nosotros sabemos que cuando tengo una tabla de verdad de AND, si algo es falso, ¿no? Cualquier cosa que exista después, aunque haya muchos, ¿no? Pues nada va a ser verdadero, todo al final va a ser falso. Entonces, pues el procesamiento perezoso, pues dice, ya lo que sea que hay aquí ya ni le hagas caso. Mucha gente en estas grandes condiciones, aquí pone operaciones, no comparaciones, sino operaciones, manda a llamar funciones, hace el procesamiento de alguna variable, asignándole un valor, incrementándolo, lo que sea. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nada de esto se va a ejecutar, nada de esto se va a ejecutar si la condición aquí fue falsa. Muchas veces por eso este tipo de estrategia de programación
hace que el code coverage nos dé valores no del 100%. En la práctica, la estadística nos dice que del code coverage nosotros tenemos por ahí del 80% de aceptación. ¿Sale? Entonces, tómenlo en cuenta. Luego, bueno, ahí pensar en todos los flujos de datos que puede haber, eso es parte del pensamiento creativo, ¿no? Y bueno, entonces, este enfoque se le llama TDD, Test Driven Development, que es un enfoque guiado, dirigido por las pruebas. Este enfoque, al día de hoy, es de los más usados en la industria de desarrollo de software y lo que nos dice básicamente es échale ganitas a todo este proceso de probar. ¿Qué significa? Pues ser tan exhaustivo como sea necesario para programar las pruebas que necesitan tus programas. Reitero, estás tú como el principal, la principal actriz, actor de este proceso de crear software de calidad y ya después vendrán las personas que se encargarán de tratar de romperlo pese a lo que tú has hecho. Pero pues nosotros nos toca hacerlo lo más robusto posible, ¿no? Entonces, aquí este enfoque de Test Driven Development lo que nos dice es, escribamos test, definamos test primero y luego codificamos. Es por eso que una historia de usuario me dice, defíneme las pruebas para que yo tenga claro cuál va a ser la complejidad de hacer esa historia junto con sus pruebas y dado que ya tendríamos esta información, ahora sí, empecemos a desarrollar este proyecto. ¿Sale? Pues por eso nos dice, sin pruebas no hay código, ¿no? Las pruebas es parte de lo que nosotros le llamamos la definición de que algo está listo para ser desarrollado. Yo no puedo empezar a desarrollar algo a menos que tenga identificado, ¿no?, que es un módulo independiente, que se va a conectar a otro, sí, pero solito ya funciona, no va a requerir de otro módulo para funcionar. Que, insisto, puede ser negociable, es decir, yo lo puedo quitar mientras no lo empiece a desarrollar. Realmente le aporta valor al cliente y es estimable con el planning poker y esa estimación es pequeña. Es pequeña, es decir, no me da infinito, no me da 100, no me da algo muy grande. Y finalmente sí tengo las pruebas definidas. Claro, pues eso me da la definición o los criterios que me ayudan a determinar que ahora sí puede entrar en producción, en desarrollo, esta característica que estamos definiendo. Es básicamente eso, ¿sí? Entonces, para cada historia de usuario hay que definir esas pruebas. ¿Vale? Entonces, por eso decimos, escribimos las pruebas primero, incluso a la hora de codificar. Yo voy escribiendo el código primero de prueba y ya luego voy haciendo el código que necesitamos escribir. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, ahora, a esto le llamamos también que pues nosotros como programadores pues tenemos que escribir estos, ¿no? Es nuestra chamba, no es del tester. El tester escribirá pruebas, nuevas pruebas que a lo mejor no ve que tú hayas descrito o imaginará escenarios para romper tu código. Y entonces aquí aparece esta forma de automatizar este proceso, que son las unidades de prueba. Los unit tests lo van a encontrar en cualquier framework que ustedes usen.
en cualquier framework de desarrollo de software incluye algún mecanismo para ir probando el software. Todos estos mecanismos son universales, ¿no? JUnit en Java es un ejemplo, pero existe PHP Unit, JavaScript Unit, en Xcode para iOS, pues tiene ahí su unit de testing, entonces todo es igual. ¿A qué me refiero con todo es igual? A que básicamente lo que nosotros tenemos que hacer para probar el software es comparar. A ver, esta es la entrada a esta función. Esta debería ser la salida de esa función. ¿Es correcto? Sí, perfecto, pasó la prueba. Esta entrada debería generar un error. El error debería tener este texto, o debería marcar falso, o algo tendría que hacer. ¿Hace eso? Sí. Okay, entonces yo tengo entradas controladas, ¿no? Y entonces, pues ya, así es como nosotros lo podemos y lo vamos a hacer. Entonces, mira, vamos a entrar en materia para que nosotros, digamos, no nos pongamos directamente a trabajar en todo esto, ¿no? Espero, digo, la idea aquí, así está grabando todo, ¿verdad? Vamos siguiendo al profe, y si no, de todas maneras, yo les voy a pasar los códigos y pues la grabación también estará disponible, siempre están todas disponibles, no en la sección de grabaciones, yo las pongo en la sección de contenido del curso que corresponden, ¿no? En este caso, en la de aseguramiento de la calidad de un proyecto de software, ¿sale? Bueno, entonces, nosotros vamos a generar acá un nuevo proyecto, bueno, estoy aquí con NetBeans, ¿no? Esta es una versión de NetBeans que es la 8.0.2. Muy probablemente por ahí a algunos les puede ocurrir que la versión sea ligeramente diferente, que por ahí les pregunte que si quieren con Maven o alguna cosa, pues le dicen que sí. Su proyecto nuevo, ¿no? Vamos a poner aquí una librería de clases de Java, ¿sale? Vamos a hacer una Java Class Library, así vacía, ¿sale? ¿Cómo le vamos a llamar al proyecto? Le vamos a llamar Largest Project, así le vamos a poner, que es aquí lo que vamos a buscar es cómo lograr encontrar el valor más grande en un conjunto de datos de una lista, ¿sale? Entonces aquí vamos a poner Largest Project, ¿no? Así le ponemos. Y ya le damos Finished, ¿no? Ya estamos perfectos, listos. Y ya tenemos por aquí nuestro proyectito señalado, ¿no? Y lo siguiente que vamos a hacer es, ya que tenemos el proyecto, vamos a generar pues, lo que dijimos, ¿no? Una prueba, ¿no? Porque primero las pruebas y luego el código, ¿sale? Entonces por aquí vamos a hacer un JUnit test que le vamos a llamar test largest, ¿sale? Solamente porque es la prueba de mi clase largest, ¿sale? Y entonces ya yo le voy a decir que un JUnit 4.0x, ¿no? Y ya. Por aquí ya me generó la infraestructura de una unidad de prueba. Digo, ahorita entramos un poco a platicarla. Para quienes nunca han hecho pruebas, seguramente aquí no les va a aparecer un JUnit test, entonces tendría que entrar a Other, y aquí seguramente aparecerá dentro de la carpetita Unit Tests, y aquí va a aparecer el JUnit test, ¿sale? Entonces, por si con el botón derecho directamente no les aparece, en Other, ahí vamos a tener, ¿no? Seguramente mi unidad de prueba. Un poco revisando la anatomía de este cascarón que me da por default el IDE NetBeans, pues bueno, me dice, a ver, pues aquí está tu constructor, ya sabemos, siempre un constructor.
vacío, no hace nada ahorita. Aquí algunos elementos, ¿no?, de configuración. Setup y teardown son métodos que lo que me permiten es configurar pruebas o elementos que voy a usar en esta clase de pruebas. Por ejemplo, si yo fuera a utilizar aquí, no sé, un objeto de tipo base de datos, ¿no? Y acá tengo mi base de datos, que voy a usar en todas mis pruebas, porque esta clase es para probar todo lo que tiene que ver con base de datos. Entonces aquí a lo mejor a mí me interesa que todas mis pruebas se conecten y acá a lo mejor yo le pongo la URL de conexión, ¿no? Y por aquí yo defino que la URL es algo que yo ya conozco, ¿no? Por decir un ejemplo, vamos a configurar que para todas las pruebas siempre voy a usar esta misma base de datos, siempre voy a usar este usuario, ¿no? Para no andar escribiendo todo el código, ¿no? En cada prueba, ¿no? Porque, ¿qué pruebas podría hacer, no? Por ejemplo, podría tener un test de, ¿qué sería? De alta, ¿no? Por ejemplo, podría tener, es un public. Digo, ahorita me marca errores porque no tengo nada de eso, ¿verdad? Pero ahorita tengo un public test alta, ¿no? Podría tener un public test de baja, ¿vale? Y entonces todos ellos posiblemente, o quítenle el posiblemente, van a usar conexión a la base de datos. Como todos lo van a usar, Setup lo que hace es configurar la base de datos que todos usan, o los objetos, clases que vayamos a usar en todas las pruebas, ahí se configuran. Y teardown es cuando ya acabé de hacer una prueba, cómo reseteo todo lo que estaba yo usando ahí en Setup. Por ejemplo, cerrar la base de datos. Entonces, para eso se ocupan. Pero bueno, nosotros no lo vamos a usar porque no es nuestra necesidad, ¿sale? No, aquí por eso nos dice, a partir de acá va lo tuyo, ¿sale? Entonces, por aquí ocupamos la directiva de compilación, ¿no? Test, para poder revisar que efectivamente estamos escribiendo nuestras pruebas correctamente, ¿sale? Entonces aquí básicamente nosotros podemos, es una directiva de compilación para decir aquí hay una prueba, ¿no? Entonces aquí public son todas las pruebas normalmente así, no regresan ningún resultado. Y, por ejemplo, vamos a hacer una prueba simple, ¿ya? ¿Qué sería la prueba simple? Pues probar nuestra clase. Yo voy a ver si es igual, hacer equals, ¿sale? Que 9 sea el resultado de mandar a llamar a mi clase largest con su método largest, que es de mi clase largest, el método largest, saber cuál es el número más grande en un arreglo, ¿no? Entonces aquí vamos a crear el arreglo. Déjenme aquí la configuración de mi máquina que nunca encuentro los corchetes. Digo. Ok, entonces tengo un nuevo arreglo, ¿sí? Y le ponemos los valores 9, 8, 7. Muy sencillito. ¿Sale? Entonces acá lo único que estamos probando en este test simple es que, oye, es igual a 9. Assert. Y ya la regué, assert. ¿Vale? Es igual a 9. El resultado de mandar a llamar a la función largest de un arreglo 987. O sea, el resultado del más grande de ese arreglo es 9.
eso debería ser que sí, ¿verdad? Obviamente acá el programa me dice, pues, ¿qué hice? Es por los puntos, ¿no, profesor? ¿No eran comas? Ah, sí, gracias. Sí, 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 sí. Ya, bueno, acá, entonces ahora que quiere, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿El problema cuál es? Pues tu prueba está hablando de algo que no existe, pero yo ya empecé a escribir mis pruebas, ¿sale? Entonces, vamos a escribir entonces a función, ¿sale? Vámonos entonces aquí a mi proyecto, generamos una clase, que pues por ahí ya dije que se llama largest, ¿sale? Y escribimos por aquí la clase, ¿no? Es una clase que ya dije también que tiene un método que puedo yo invocar directamente, de acuerdo a lo que por ahí escribí, ¿no? Entonces tiene que ser estático. El resultado por ahí es el valor más grande, entonces el resultado es un entero y la función se llama largest, ¿vale? ¿Qué es lo que recibe de argumento? Pues recibe un arreglo, ¿no? Entonces aquí decimos que recibe un arreglo, ¿sale? Que le vamos a llamar lista, ¿no? O list, ¿vale? Me reclama porque todavía no responde. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, por ahí algunas variables que sería el índice o el index, ¿no? Por ahí quiero saber o guardar en una variable cuál es el más grande. La voy a inicializar nada más para que sea más rápido con el máximo entero que existe, ¿sale? Se me ocurre así. Y luego vamos a recorrer, pues por ahí esta lista usando mi index, ¿no? Desde 0 sale y mientras index sea menor a el tamaño de la lista, permítanme. Perdón, pero hablando de ciberseguridad, acá mi esposa que le están diciendo que si compré algo yo en línea, yo no he comprado nada, estoy en clase, ¿no? Entonces, seguramente un fraude bancario el que le quieren cometer. Bueno, entonces, vamos a recorrer la lista, ya sabemos que aquí el tamaño de la lista, normalmente lo recorremos hasta la posición -1 y index más, ¿sale? Y seguramente habrá que ir comparando valor por valor, ¿vale? Para ver si el máximo está en algún lugar de esa lista. ¿Cómo lo sabríamos? Pues preguntamos si... Ay, ¿qué pasó? Si max es menor que algún valor de la lista, ¿no? En la posición del índice. Eso pasa, entonces, pues max es igual a ese valor, ¿no? Rápido. ¿Vale? No. Profesor, Dígame. sí, pero en ese caso, al asignarle a Max el valor de integer max value, Ajá. en ese caso nunca se cumpliría la condición, ¿o sí? Ahorita vemos. Gracias por la observación. Justo a eso queremos llegar con las pruebas. Ah, ya, ya. Ah, ok, ok. ¿Vale?
soy malo programando y ahorita precisamente quiero demostrarme que gracias a las pruebas, pues yo podría eventualmente resolver ese problema, ¿no? Y encontrar los errores, pero gracias por la observación, es correcto lo que dices, ¿no? Y ahorita lo vamos a encontrar precisamente porque acá, pues yo regreso a Max, ¿no? Según yo ya lo encontré, sí, ¿y qué pasó acá? Ahí está el for, ajá, ya me salí de la función. Return Max. Vale, entonces aquí va mi return max. ¿Vale? Entonces ya está. Ya funciona, bueno, ya está mi código, ¿no? A ver, un programa, una clase que tiene una función, que recibe una lista, recorremos esa lista y comparamos si los valores o algún valor de esa lista es mayor que mi valor max que definí, entonces actualizaría yo el max a ese valor. Y al final yo regreso el valor max. Y entonces yo me voy aquí a mi prueba, ¿sale? Y aquí regreso en mi prueba. Y ahora sí ya no hay problema. Ya me dice todo bien en la lógica, ¿verdad? Yo digo en la sintaxis, la semántica. Ya reconozco esta función, ya reconozco este método y todo bien. Y entonces yo ejecuto mi prueba. ¿Cómo lo hago? Botón derecho, run. Automáticamente esto sabe que este es un ejecutable. Y aquí está el primer problema, ¿no? Por ahí si tienen dificultad para ver la pantalla, recordar que aquí en Blackboard, en la parte superior izquierda, tienen ustedes una cajita como menú de hamburguesa con una lupa. Ahí ustedes le pueden dar clic y darle maximizar o minimizar o hacer tamaño de pantalla para que puedan, digamos, hacer un zoom a esa parte de lo que estoy compartiendo que quisieran ver con más detalle, ¿no? Ahí digamos que cada quien tendrá la necesidad que pueda hacer, ¿no? Sí, no, ni yo, Michelle. El otro día yo trataba precisamente una clase de programa, decir, ¿cómo les hago? Si lo hago muy grande mi ambiente, yo no lo veo o se me hace poco práctico para mí escribir. Entonces ya encontramos esta herramienta que es muy útil, ¿sale? Por si alguien tiene ahí dificultad de hacer este acercamiento. Entonces vean, precisamente lo que comentaba su compañero, ¿no? A ver, acá me dice, esta prueba esperaba de resultado 9, pero el número que estás dando es 2. Bueno, es un número muy grande. No lo vamos a intentar leer, ¿sale? Entonces, aquí hay muchas cosas que alguien podría decir, oye, pues cópialo, ¿no? Y lo escribimos, a ver, ¿no? Y que pase la prueba, 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7, ¿no? Y ya yo vuelvo a ejecutar la prueba y ya pasó, ¿no? Lo cual está mal. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado en la estrategia que adoptamos para resolver el problema, ¿no? Entonces aquí no funciona. Entonces, bueno, con Shift F6 yo puedo ejecutar automáticamente esto. Entonces vamos a tratar de ver en dónde está toda esta parte, ¿no? No funcionó. ¿Sale? Entonces me voy a mi código y ya su compañero pues nos dijo, cuidado, ¿no? Aquí este integer max value como que no funcionó o está mal. Mejor vamos a inicializarlo en 0, ¿vale? Porque como que eso podía hacer que no me dejó que llegara yo al 9. Y efectivamente, si yo ejecuto este código, ya funciona, ¿sale? Entonces ya esta prueba ya pasó. Ahora, nosotros tenemos, ¿verdad?, que por aquí empezar a escribir pruebas mucho más significativas, ¿no? Y entonces, algo que nosotros comentábamos de análisis de límites es
¿qué pasa si el más grande está al inicio? Entonces, aquí ya vamos a poner largest at beginning. ¿Sí se escribiría así? Bueno, ¿sale? Esa es mi prueba. Fíjense, el nombre de la prueba tiene que ser lo más representativo de la prueba, para que no tenga yo que estar documentando demasiado. Y solamente adentro de una prueba puede ir un tipo de prueba. No, yo podría acá escribir, por ejemplo, para que nos entendamos. Podría poner aquí todas las pruebas, porque la set equals básicamente compara, y a lo mejor ahora voy a poner al 9 en medio, ¿sale? Y lo voy a poner al final, ¿no? Y acá lo pongo ahora al final. Entonces, ¿cómo le llamo al método? A revisar todas las posiciones. Si yo lo ejecuto, ¿sale? Aquí me dice solamente un test falló, pero yo en realidad estoy haciendo 3 tests y tengo que profundizar en cuál de estos 3 falló. Ojo, eso no se hace. Como todo en programación, una cosa a la vez. Una función, un objetivo. Una clase, un objetivo. No se vale hacer multiclases multipropósito o funciones multipropósito. Mismo caso, no se vale hacer pruebas multipropósito. Entonces, aunque nos cueste trabajo, volvemos a escribir todo esto. No lo haga en casa, escríbalo, no copie y pegue. Solamente acá, ¿no? Y acá le ponemos en medio. Digo, acá hay 3 valores, ¿no? Pero normalmente podría ser más grande. Reitero, el escenario es 1 y no importa si escribo 1000 números o 3 nada más, ¿sale? Igual debe funcionar. Bien, ahorita lo probamos, si alguien así le ponemos, ¿no? ¿Ya? Y entonces, si yo corro esta nueva forma, ahora sí me dice, 2 tests están bien. O sea, cuando el más grande está al principio, todo bien. Cuando está en medio, todo bien. Pero cuando está al final, ya valió. ¿Sale? Cuando está al final, ya valió. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque acá está, ¿no? Acá dice, largest at n, failed. Encontró 8 y esperaba 9. Ah, ahí vamos de nuevo. ¿Qué hizo mal aquí el profe? Pues creo que pues lo que acá nos decía desde un principio su compañero, pues ¿por qué lo pusiste hace un rato en el más grande? ¿O por qué ahorita en 0? Mejor, pues vamos a darle el mean value, o sea, el más chiquito. Por alguna razón, el más grande es el más chiquito de los enteros que tenemos en esta máquina, pues ya la hicimos, ¿no? Pero, si no es el caso, como va a ser en el nuestro, pues ya va a funcionar, ¿no? Ah, no funciona. Nuevamente, ya. Bueno, hay otro problema. Sale, sí, ese es un problema, ¿ya? Perdón, ese no era el problema. Yo me equivoqué acá. Ya arruiné la sorpresa. Acá lo dejé bajando en 0. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué aquí ya por ahí me están escribiendo, no? A ver, ¿no? El menor igual, gracias, ¿no? Mauricio. El length -1, Alexander. Bien. Entonces, acá yo no estoy recorriendo hasta donde debe ser. Hay 2 opciones. Depende a cada quien como le guste. A mí me gusta llegar al tamaño -1, ¿sale? O alguien podría quitar este -1 y dejar menor estricto, ¿vale? Yo le voy a dejar menor igual y -1 porque eso es lo que yo quería hacer y me equivoqué. Este arreglo no llega al 9,
no por culpa de la comparación, sino porque no llega al último valor de un arreglo, no importa si sea chico, mediano o grande. Entonces, ahora si yo me voy a mi test nuevamente, ahora sí funciona, ¿sale? Ahora sí funciona. Y entonces ahí es donde viene lo siguiente, ¿no? Vamos a poner una siguiente prueba. ¿Qué pasa si, si nada más tenemos un valor en el arreglo? ¿Funcionará o no funcionará? Es decir, nada más hay un 9. Y funciona. Ya, al parecer ya no estamos tan mal, ¿no? Como uno esperaría, ¿no? ¿Qué más podría pasar? Bueno, podríamos pensar ahora en números negativos, por ejemplo, y ahí es donde la cosa va a fallar, ¿verdad? ¿Qué tal si ahora largest, es negative, ¿no? Negativo. Entonces, si esto los convierto en negativos, el más grande debería ser menos 7, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, yo si ejecuto este código, ahí es donde ya falló. Me dice, no, si tú tienes estos valores negativos, mi valor, vean acá me dice, mi valor que yo encuentro es 0 y ahí hay una pista muy grande, puta, pues ¿dónde hay 0? Menos 8, menos 7, menos 9. Me regreso al otro programa y entonces acá revisando el código, y aquí yo inicialicé max en 0. Los negativos nunca van a ser mayores a 0. Entonces aquí es donde yo necesito corregir este problema, ¿no? Vean que, pues como soy mal programador, afortunadamente las pruebas me hacen evidente estos errores. Errores de límites, errores de recorrido de ciclos, errores de inicialización de variables, ¿vale? Entonces, pues yo aquí ya tengo, si lo corro otra vez, pues todo funciona, ¿no? Y entonces así yo puedo ir construyendo, vean, una suite de pruebas alrededor de cualquier programa. Y si ustedes revisan por ahí, pues todas estas suites de pruebas que existen, digamos, en la literatura, están disponibles, ¿no? Los asserts en Java o en Python o en lo que sea, ¿no? Pues la palabra nos da la librería, ¿no? De probar valores, objetos, cadenas, muchas funciones, ¿no? Pero pues tampoco es así como que muy grande tampoco la forma de poder comparar, ¿no? Por ahí les compartiré, ¿no? Después, pues toda la parte esta de las pruebas que hay, ¿no? Y entonces, ¿qué más podríamos probar? Pues no sé qué se me ocurre. ¿Qué pasa si el más grande está duplicado? ¿También lo encontraré? Por ejemplo, ¿no? No sé qué. Largest duplicated, por ejemplo, está duplicado. Es decir, hasta donde sea que está dos veces. ¿Sigue encontrando al más grande? ¿No le genera confusión? Pues no. No hay problema, ¿no? Ojo que aquí, alguien podría decir, oye, y a ver, si no fuera números, si fuera otra cosa, bueno, eso tendría que pasar en una prueba en otro lado,
donde antes de mandar a llamar a esto, pues yo tendría que probar que pues lo que sea que lo manda a llamar solamente tenga un arreglo y una lista, ¿no? Digamos que acá solamente estamos viendo una parte de la función, no estamos viendo el todo, ¿no? Entonces, pues tómenlo también por ahí en cuenta, ¿sale? ¿Qué más podríamos hacer alrededor de este? Se me ocurre aquí, si es duplicado. Pues la más interesante es que nosotros debemos controlar que nunca nos pasen una lista vacía, ¿no? Entonces, si alguien nos pasara una lista vacía, pues normalmente nosotros, ¿qué esperaríamos que pasara? Vamos a hacer esta prueba. Entonces, si alguien me pasara una lista vacía, ¿no? Vamos a escribirlo tal cual. Es largest, empty list. Aquí le ponemos así, empty list. ¿Vale? ¿Qué es lo que esperaría si yo intento llamarte a ti con la lista vacía? Bueno, no te compararía obviamente contra algo. Yo te voy a intentar llamar. Ok, espérate, porque te activaste insert. No, gracias. Entonces, acá está. Como esto va a fallar, ¿no? Que va a fallar, debería fallar. Si yo lo intento, esto debería, pues normalmente derivarme o llevarme a una excepción, ¿no? Entonces yo por acá tendría que tener un catch. Una excepción de runtime. Runtime exception. ¿No? Y acá vean nada más. Preguntaré, ¿es verdad esto? Pues sí, debería ser verdad esto. Esto es lo que yo esperaría, ¿no? Esperaría que esto funcionase. Por aquí me pide que agregue. No, si escribí bien, runtime. Sí. No, conté chiquita. ¿Ok? Y eso es lo que yo esperaría, que cuando yo intente hacer esto, me va a generar una runtime exception y entonces la prueba pasó. Y ojo, si esto no pasó, entonces yo tendría que mandar aquí un fail, ¿no? Y decirle, hey, deberías haber lanzado una excepción. Deberías haber mandado una excepción. ¿Vale? Entonces, si ejecutamos esta prueba, pues falla, ¿no? Me dice, este método no lanza una excepción. Pues hay que ver por qué no la lanzamos. Entonces hay que regresarnos aquí. Y seguramente antes de hacer este for, tendremos que acá revisar si, bueno, no, check si. Entonces acá preguntamos si lista.length, ¿vale? Es igual a 0.
Entonces ahí sí tenemos que lanzar una excepción, ¿no? Digo, por seguridad incluso informática, ¿no? No dejes que intente hacer nada tu programa, tú mismo detén esto, ¿no? ¿Cómo llegó acá la excepción? ¿Quién sabe? Pero tenemos que evitar que esto avance, ¿no? Acá ponemos el mensaje que la culpa es de la lista vacía. Y ya nos regresamos a nuestras pruebas. Y ahora si ejecutamos esto, ahora sí, cuando algo viene vacío, se genera la excepción. Como se genera la excepción, aquí vean, básicamente esto es una bandera. Es una bandera que me dice, si estoy aquí, es porque la prueba pasó. Entonces yo por eso directamente yo le asigno el valor de verdadero. ¿Sale? ¿Preguntas? Preguntas. Ok, Monse. Gracias. ¿Los demás, ninguna duda? Bueno, conste, hable ahora o calle para siempre. Adelante. Ah, sí, profe. Yo tengo una duda. ¿Usted cómo sabe qué tipo de error? O sea, ¿por qué puso runtime exception? ¿Cómo supo que era ese? Runtime exception. Bueno, en este caso, pues normalmente un error de ese tipo tendría que ser de runtime. Si tú te das cuenta en el código, nosotros estamos comparando eso. Yo estoy diciendo este es error y quiero que lo etiquetes o lo marques como error de tiempo de ejecución. O sea, si en algún momento, y yo le estoy diciendo, es de este tipo, si te das cuenta, estoy construyendo acá una instancia de la clase runtime exception. Mira, ahí estoy creando esta instancia y con este mensaje, ¿sale? Pues yo lo que estoy siendo consciente aquí es de que si yo tengo este valor, normalmente tú tendrías un error de ejecución al hacer esto. Entonces yo mejor lo controlo y lo evito, ¿no? Para que, y acá por eso lo comparo, ¿no? Si preguntamos, ¿no? Si realmente se cachó un error de runtime. Si yo pusiera acá otro tipo de error, que no fuera de runtime, no sé, cualquier otro, no llegaría ahí, ¿no? Diría, pues hay una excepción, sí, pero no es runtime exception, ¿no? Entonces ahí tiene que coincidir. Lo que sea que mandemos, la naturaleza de los problemas nos dice que cada tipo de error pues tendría que generar diferentes tipos de excepciones, ¿no? Ok, gracias, profe. Entonces, bueno, este es un acercamiento, yo reitero, ¿no? A todo esto, pues existen, insisto, muchos ambientes de prueba diferentes a NetBeans, ¿no? Y a JUnit, e incluso ya estamos en la versión 5. Jupyter es otro ambiente de pruebas bastante usado también por ahí, que nos permite probar, ¿no? No sé, hay muchos realmente ambientes, ¿no? Les pongo por aquí el link, ¿sale? Por ahí nos dice encima, ¿no? Encima para React, ¿no? Si realmente, digamos que si ambientes de pruebas y herramientas de automatización de pruebas, pues están por ahí en cualquier lado, ¿no? Entonces, pues bueno, vean aquí rápidamente Jupyter, ¿no? Para Python y C++, R, ¿no?
siendo Python y R dos de los lenguajes que hoy en día se usan muchísimo para ciencia de datos. Y entonces, pues bueno, ahí tienen sus ambientes de prueba propios, ¿no? Que nos pueden permitir probar, ¿no? Pero así como está esto, hay incluso algunos sistemas de prueba inteligentes, con algo de inteligencia artificial, ¿no? No me viene a la mente algún nombre en particular, pero ya también hay bastantes soluciones alrededor de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era lo que yo quería compartir alrededor de esto, ¿no? Ahorita retomamos entonces la parte del contenido, porque, pues bueno, aquí no solamente es el tema de automatizar, eso digamos es como pues un plus, ¿no? De automatizar, pero el paso uno es definir las pruebas, ¿no? Y entonces en el definir las pruebas, vamos de regreso a donde estábamos, ¿ok? Nosotros tenemos entonces que identificar al menos dos, ¿no? Cosas que son las equivalencias, decimos, ¿no? Y entonces en esto, entradas válidas y no válidas. Y en todos lados, ustedes van a tener estos escenarios. Por ejemplo, una cajita de diálogo que me dice cuántas copias quieres imprimir. Y nosotros definimos que el rango de valores permitido para la impresión es de 1 a 99. Y entonces ahí vienen los escenarios válidos y no válidos. Cualquier número entre 1 y 99 y cualquier número fuera de 1 y 99 debería ser un error. Y acá lo que nos dice es, como nosotros tendemos a equivocarnos mucho en el tema de los límites, pues por si las dudas tu código no lo ha hecho, mi recomendación es que hagas una prueba exactamente en los límites. ¿Qué significa? En este caso, que pruebes que cuando escribas 0 marque error, que cuando escribas 100 marque error, que cuando escribas 1 diga si se puede y cuando escribas 99 sí se puede. Y de ahí en adelante cualquier valor fuera de ese rango, muy por arriba, muy por abajo o en medio, debería ser lo correspondiente. Porque acabamos de ver en el escenario que programamos un ejemplo de que en el límite no probé y no me imaginé que estaba escribiendo mal mi condición. Que en lugar de poner menor o igual, puse nada más menor. Por eso nos invita esto del análisis de límites a trabajar alrededor de este tema, ¿no? Y vean, créanme que esto es un asunto que está también, nuevamente lo comento, muy documentado en la literatura, ¿no? Alrededor del por qué tengo yo que ser muy reiterativo en el tema de los límites. ¿Por qué tanto los límites, de verdad? Si está bien fácil, ¿no? O sea, como que para qué probar estos escenarios tan sencillos. Y miren, hay un ejemplo muy típico. Y necesito que así, lo más rápido que tengan la respuesta a la siguiente pregunta, lo más rápido que tengan la respuesta a la siguiente pregunta, la escriban en el chat, ¿sale? Bueno, pues aquí va. Yo quiero poner, no sé si, una malla en mi jardín. Mi jardín mide 12 pies, ¿sale? Pues yo quiero aquí poner una malla en mis 12 pies. Porque ya me cansé de que el perro del vecino viene a hacer aquí sus gracias, ¿no? Entonces, queremos, ¿no?, por aquí poner una malla y esto mide 12 pies, ¿sale? Entonces voy a la tienda y me dicen, con gusto, tenemos esta malla ciclónica, perfecto, esto es lo que quiero, ok. Algo más, joven, pues no sé, ¿a qué? Así pongo la malla y listo. No, necesita postes para sostenerla. Ah, ok. ¿Qué me recomienda?
dice, mire, para que la malla quede bien tensa, ¿sale? Necesitas por ahí poner un poste cada 3 metros, ¿sale? Necesitas un poste cada 3 metros. ¿Cuántos postes quiere, joven? Me preguntará el señor. ¿Cuántos postes necesito para mi patio que mide 12? Si cada 3 metros necesito, o cada 3 pies necesito poner un poste. ¿Cuántos pido? Esa es la pregunta. Y así conforme les llegue la respuesta a la mente, escríbanla en el chat. No le piensen mucho. Porque normalmente así lo hacemos. Para un patio que mide 12 y cada 3 necesito, ¿no? Ok, ¿no? ¿Los demás dónde están? No. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, muy probablemente ustedes serán el primer grupo de personas que no necesitan trabajar mucho en esto, ¿no? Necesitamos 5, efectivamente, ¿no? Porque, pues, normalmente son 4 espacios, pero para esos 4 espacios necesito 5 postes. Normalmente cuando se hace esta pregunta, quizás por ahí alguna vez ya la habíamos platicado, alguien hace la operación muy rápido, 2 entre 3 de M4, porque sí hay 4 divisiones, pero me falta el poste inicial. Y en ese ejercicio mental rápido, porque realmente nadie se pone a dibujar el plano o hacer esta métrica tan detallada, pues nos llegamos a la casa con 4 postes y nos damos ahí de topes porque se nos olvidó un quinto y ahí vamos de regreso. Y exactamente lo mismo hacen los programadores, ¿no? Eso se le llama el error de los postes. Y es muy común que le pase a los programadores, ¿no? Sí, me imagino que al estar en el chat la respuesta, eso los hizo reflexionar sobre, y ya, eso es, o sea, por eso decía yo, en cuanto tengan la respuesta, escríbanla. Ya después ya no funciona muy bien el experimento porque pues ya vi lo de los demás y entonces ya analizo el problema. Pero en realidad, cuando ustedes están escribiendo código, pocas veces se dan a la tarea de hacer ese análisis. Por eso nos dice, como no lo hacemos, pues es muy sencillo. Prueba los límites. Por si las dudas. Revisa que las cosas lleguen desde el inicio y hasta el final. Y que exactamente afuerita, el primero afuera, antes y después, lo que sea, ojo, marque error. Y lo demás ya debe también igual funcionar. Concéntrate en los límites. ¿Sale? Sí, seguramente les hubiera pasado eso. Entonces, pues ya, ahí está el tema del análisis de límites, ¿no? Y bueno, otra parte también importante que nos dicen aquí es, consideremos escenarios extremos. Por ejemplo, si yo estoy ya desarrollando la aplicación de carpooling o estoy haciendo
el tema, por ejemplo, apenas me decían unos compañeros, oiga, de los juegos y las civilizaciones son 27. ¿A poco todos los prototipos? No, hombre, eso no nos acaba el tiempo, la vida para poder hacer todos, ¿no? Aquí hay que pensar en un ejemplo que ilustre el todo, ¿no? Pero no podríamos diseñar todo un juego como parte de un entregable, ¿no? Lo que sí, bueno, pues es solamente entender que en algún momento lo que sí habría que definir es qué pasa si yo tengo muchos jugadores conectados. Si yo tengo muchos usuarios de lo que sea intentando usar nuestra aplicación, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo voy a controlar, pues, que no se nos caiga el sistema? Por eso acá dice, busquemos esos escenarios catastróficos, caóticos. No solamente conectados, sino haciendo uso de la funcionalidad más grande, más que genera mayor flujo, mayor tráfico. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente escenario, ya para cerrar con esta idea. Supongan que nosotros, para la cafetería de la escuela, nos piden que desarrollemos un software, ¿no? Y dentro de muchas cosas llegamos a esta especificación. Una vez que alguien da de alta a través de una interfaz gráfica una bebida, quiero que la guardemos como una cadena de texto. Esa cadena de texto, ¿sí? Lo que va a tener es las siguientes características. El nombre de la bebida dado por caracteres alfabéticos y con un tamaño, la cadena de texto de 2 a 15 caracteres. ¿Vale? Luego, yo necesito que me digas el tamaño de la bebida. Al menos uno y máximo 5 posibles tamaños que sean permitidos para la bebida. Nosotros podemos dar valores del tamaño de la bebida entre 1 y 48. ¿Qué significa? No nos importa. Pero alguien puede escribir tamaño de la bebida 1 o hasta 48. Y máximo puede definir 5 tamaños de bebida. ¿Sale? ¿Cómo lo va a escribir? Bueno, muy sencillo. Nombre de la bebida, coma, el número del tamaño 1, coma, el número del tamaño 2, hasta 5, al menos 1. Y estos valores se tienen que escribir en orden ascendente. Que así quiero guardar la cadena. Si hay espacios en blanco, no nos importa. O sea, los vamos a ignorar. Pero lo que sí es que si yo ignoro todos estos espacios en blanco, las demás pruebas que ya definí deben seguir funcionando. ¿Qué pruebas necesitamos para garantizar que esta función ejecute correctamente su propósito de almacenar? Porque al final, si nada más guardo la string y no reviso todo esto, pues cuando la quiera procesar no va a funcionar así. ¿Qué pruebas se les ocurre que necesitamos? A ver, vamos a hacer esto. En algún espacio colaborativo para que la lluvia de ideas está funcionando y nos ayuda a resolver el problema rápido. Pruebas para la cafetería. Sale, de acá le voy a dar share. Tarará.
Entonces, cualquiera lo puede editar. Copy link. Listo. Y les pongo por aquí el link en donde quiero que escriban las pruebas, ¿no? Y en ese link, pues yo les voy a poner aquí, pues necesitamos aquí pruebas por partes, ¿no? Es decir, necesitamos pruebas para el nombre, necesitamos pruebas para el tamaño, necesitamos pruebas para la cadena y su formato, ¿sale? Son tres cosas diferentes, ¿ya? Porque yo tendré que separar, digo, la cadena en, entonces, un ejemplo correcto, ¿no? Ejemplo de cadena correcta podría ser, no sé, Capuchino Juan, coma, 5, 10, 15. Bueno, por aquí les vamos, si quieren, a poner el texto describiendo el escenario. Y entonces vayamos escribiendo y si ya escribieron la prueba algún compañero o compañera, pues no la repitamos, ¿verdad? Porque si no, y así, poner el escenario, acá. Ok. Ahí vayan poniendo las pruebas, cópienlas y péganlas en donde corresponden. Son
del formato de la cadena. ¿Vale? Entonces vayan poniendo, ¿no? Donde corresponde. Por ejemplo, esta cadena correcta, ¿no? Va acá, eso de que no se puede poner el tamaño de la bebida va acá, ¿ok? Y así vayan copiando y pegando a donde corresponde. Ahora, adelante de la prueba, pónganle, pues es que si es una entrada válida o no válida. Porque si no, no sabemos, ajá, ya. Esas son las pruebas, ajá, ¿qué espero de resultado? ¿Sale?
Aquí por ahí, acordándonos, miren, por ejemplo, acá lo que voy a poner resaltado, esto es lo que dijimos del análisis de límites. Acá ya dijeron cuál es el rango válido, ya dijeron que 0 no es válido. Bueno, pues me falta probar exactamente en 48, exactamente en 49, ¿no? En 1. ¿Qué pasaría? Acuérdense que eso significa probar los límites y tengo que tener eso, ¿no? No, 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 pero cuidado, hay quien sea que está escribiendo, él lo está escribiendo para el nombre, hay que ponerlo abajo en el tamaño. Eso mismo, ¿sale? Pero en el tamaño, porque es una prueba del tamaño, no del nombre de la bebida. Acá, perdón, quizás me faltó poner que esto es del nombre de la bebida. Acá estoy haciendo del tamaño de la bebida. Por ejemplo, ya moví las pruebas de la estructura de la cadena. Por ejemplo, que no estén los números en orden ascendente, que no haya al menos uno. Esas son pruebas de la estructura de la cadena. Si yo de la cadena saco un valor que corresponde a un tamaño, lo único que tengo que probar del tamaño son estas que están escribiendo acá. Si yo de la cadena saco el valor que corresponde al nombre, lo único que voy a revisar del nombre es lo que está ahí arriba. Y ya como un todo de la cadena es lo que estamos probando aquí abajo, ¿no? Que al menos una bebida, que no exceda más de 5, y ahí volvemos a las pruebas de límites. Exactamente una bebida, exactamente 5 bebidas, 0 bebidas, 6 bebidas, sin nombre, con nombre, más de un nombre. ¿Sale? Esas son las pruebas que podemos hacer, ¿no? Y lo único aquí es con espacios en blanco. No sabemos. ¿Vale? Preguntas, dudas, ¿cómo ven? Ya tenemos más claro todo lo que hay que pensar para mis pruebas que necesitan mis historias de usuario. Al ver sus formularios, seguramente se les van a ocurrir estas mismas pruebas porque todos los formularios y las funciones que están en sus prototipos tienen asociadas funciones, tienen asociados tipos de datos. Entonces, eso es lo que yo les invito a reflexionar y complementar en la especificación de sus historias de usuario, qué pruebas necesitan sus formularios a partir de lo que es válido y lo que no es válido. ¿De acuerdo? Va que va. Pues bueno, muchas gracias. Estaremos viéndonos entonces en una semana y media prácticamente. Que tengan un excelente descanso en este puente y pues nos estaremos viendo por aquí al regreso. Felices vacaciones a todos y todas. ¿Sale? Nos estamos viendo.